Hola, nosotros somos el equipo de Citoesqueleto. Este equipo está conformado por Ada González, Diana de la Trinidad, Alan Trasviña y su servidora Melissa Carrillo. El citoesqueleto es el encargado de realizar los movimientos coordinados, interactúan con el ambiente y es una red de filamentos proteicos que se extiende pues por todo el citoplasma. El citoesqueleto gobierna la organización interna de la célula, así como características externas. Es tan necesario para una célula animal como para una vegetal. Dependen por igual del citoesqueleto para separar componentes en dos conjuntos para cada una de las dos células hijas, donde pues es la división celular. La función del citoesqueleto en la división celular es una de las funciones más antiguas que este tiene. Eh, Incluso las bacterias contienen proteínas relacionadas de manera distante con las de los filamentos de actina y los microtúbulos de los eucariotes y que forman filamentos que intervienen en la división celular procariontes. Ok, los filamentos del citoesqueleto pues tienen la capacidad de unirse y separarse en cuestión de minutos. Junto a los tres tipos de filamentos y un conjunto de proteínas, el citoesqueleto forma como un conjunto de vigas, cuerdas y motores, que estos le dan a las células la resistencia mecánica, así como controla su forma e impulsa ya sus movimientos. Para resumirlo, pues básicamente las funciones del citoesqueleto es la estabilidad celular, perdón, la locomoción celular, la división celular, el movimiento de los orgánulos internos, así como la regulación metabólica. El citoesqueleto está compuesto por tres tipos de filamentos de actina, microtúbulos y los filamentos intermedios. Cada tipo de filamento tiene diferentes propiedades mecánicas y está formado por una subunidad proteica distinta. Estos, junto con las proteínas, forman un sistema de vigas, sogas y motores que guían sus movimientos. Los más finos son los filamentos de actina, que están presentes en las células musculares donde actúan como parte de la maquinaria que genera las fuerzas contráctiles. Estos filamentos se asocian con una cantidad abundante de proteínas fijadoras de actina que posibilitan que los filamentos cumplan diversas funciones celulares. Según la asociación con diferentes proteínas, los filamentos de actina pueden dar lugar a la formación de estructuras rígidas y pues relativamente permanentes. Los filamentos de actina son más delgados, flexibles y en general son más cortos que los microtúbulos. Sin embargo, son más numerosos de manera que la longitud total de todos los filamentos de actina pues de una célula suele ser muchas veces, o sea, mayor que la longitud total de todos los microtúbulos. Los filamentos más gruesos son los microtúbulos porque tienen la forma de tubos huecos diminutos. Durante la división celular se reorganiza en un orden llamativo que contribuye a impulsar a los pares de cromosomas en direcciones opuestas y a distribuirlos por igual entre las dos células hijas. Mueven los cilios y flagelos. Están formados por subunidades de tubulina, moléculas de tubulina, y cada una de las cuales es un dímero compuesto por dos proteínas globulares, que estas son muy semejantes. Son el alfa-tubulina y la beta-tubulina. Estas están estrechamente unidas por enlaces no covalentes. Los dímeros de tubulina se apilan y unidos también por enlaces no covalentes, formando la pared del microtúbulo cilíndrico hueco. Esta estructura tubular está compuesta por 13 protofilamentos paralelos, formado cada uno por una cadena lineal de dímeros de tubulina en los que alteran tubulinas alfa y beta. Con un grosor intermedio entre los filamentos de actina y los microtúbulos están los filamentos intermedios. Estos son los que otorgan resistencia mecánica a la célula y su principal función es permitir que las células toleren fuerzas mecánicas asociadas con el estiramiento. Están constituidos por una familia de proteínas fibrosas. Su estructura general puede describirse semejando como cuerdas constituidas por proteínas fibrosas en forma de bastoncillos que se encuentran empaquetados
con distribuciones helicoidales largas. Tienen una estructura básica común formada por dos polipéptidos que se asocian lateralmente. Se divide en 6 grupos o también llamados clases. La clase uno y 2 son las queratinas, ácidas y básicas, pues respectivamente. El 3 es una clase heterogénea, subdividida en 4 grupos. Estos son bimentinas, desminas, proteína fibrilar ácida y periférica. Estas están, pues, es el sistema nervioso periférico. Están en células de tejido conjuntivo, células musculares y células guiliales. El 4 es un grupo que incluye a los neurofilamentos, son típicos de las neuronas, a la cinemina, cincolina y a la alfa internexina en células nerviosas. El 5 es la que incluye las láminas nucleares que forman la lámina nuclear y son los únicos filamentos intermedios que no se encuentran en el citoplasma. En vertebrados se han encontrado 4 genes que codifican para las láminas nucleares, que son la A, B1, B2 y C. Y el 6 es una que se añadió recientemente. Incluye proteínas de los lentes del ojo, como filencina y la flaquinina. También a las nestinas, que se expresan en células nerviosas proliferantes y musculares en desarrollo. Muy bien, ya tenemos el panorama general de lo que es el citoesqueleto y pues su función principal es el movimiento de vesículas y organelos, así como el control de los cambios de la forma de la célula y el movimiento celular. Es importante resaltar que el citoesqueleto cuenta con pues diversas proteínas, de las cuales algunas son motoras. Como primer ejemplo tenemos la miosina, que esta está asociada a la actina y está formada por una cola y 2 cabezas, las cuales son independientes. Esta proteína produce el deslizamiento. También contamos con la quinesina y la dineína. Estas son asociadas a los microtúbulos y le dan a la célula el dominio de unión a otra molécula y también pues lo que es el movimiento coordinado. De ahí tenemos lo que es la tibulina, que esta participa en la multiplicación y el movimiento de las células. Y la actina, pues es la que le da a la célula, pues su forma, así como también se encarga de fijar la membrana y participa en los movimientos celulares asociados a la miosina, perdón. Y pues también es la encargada de como causar las contracciones en las células musculares. A continuación voy a explicar cada uno de los tipos de los filamentos y cómo están conformados, iniciando por los filamentos intermedios. Estos están conformados por diversas proteínas fibrilantes que se ensamblan formando tetrámeros. Pero antes de irnos a eso, vamos a explicar lo que es un monómero. Un monómero es la unidad más pequeña de los filamentos intermedios. Es el conjunto de las proteínas y cuentan con una región N terminal y una C terminal. A su vez, estos se unen por medio de un enlace peptídico formando los dímeros. Esta es la primera etapa del ensamblaje de los filamentos y la formación de 2 dímeros, pues es la formación de 2 cadenas polipeptídicas. De ahí sigue lo que es la unión de 2 dímeros, que estos se unen de forma escalonada, no de forma horizontal, y que a su vez estos se unen pues más hasta lograr una unión de 8 dímeros, a los cuales se les llama pues tetrámeros, y de ahí pues se forma esta estructura semejante a una cuerda. Estos se unen por medio pues de enlace peptídico y tienen gran resistencia. De los 3 tipos de filamentos son los más resistentes y duraderos. Y su función principal es permitir que las células toleren el esfuerzo mecánico asociado al estiramiento. Se dice que estos filamentos surgieron desde el
desde el ancestro de los eucariotas. Y de ahí podemos pasar a hablar de los microtúbulos. Los microtúbulos están compuestos por subunidades de tubulina, su nombre más o menos nos lo indica, y se unen por medio de enlaces no covalentes para formar la pared del microtúbulo cilíndrico, que es hueco. Contamos con una tubulina alfa y una beta, las cuales tienen pues a su vez un extremo positivo y uno negativo, siendo la tubulina beta el positivo. Los dímeros de tubulina se pueden despolimerizar, es decir, que se unen y se juntan pues rápidamente y pues de forma muy fácil. Pero a su vez esto nos indica que tienen que tienen poca estabilidad y a esto se le conoce como inestabilidad dinámica. Este tipo de enlace pues utilizan GTP como fuente de energía para su unión y el GTP se hidroliza y se convierte en GDP. Mientras, pues a diferencia de las otras proteínas, se dice que la tubulina viene del ancestro de todas las células. Y de ahí podemos empezar a hablar de los filamentos de actina. Los filamentos de actina, pues como su nombre nos lo dice, su proteína pues son las actinas. Estos pues son polímeros helicoidales de proteína pues actina. Iniciamos con un monómero de actina, el cual cuenta con una hendidura y en esa hendidura se le va a unir un ATP o un ADP. Los filamentos de actina se concentran justo debajo de la membrana plasmática y le brinda pues el movimiento a la superficie. Estos también pueden formar como estructuras temporales. Un ejemplo sería el anillo contráctil que separa las células animales cuando se dividen. Estas proteínas pues son motoras y están compuestos de muchos monómeros unidos pues, de la proteína que es la actina. Su unión es semejante a una doble hélice y la actina pues se dice que igual viene del ancestro de todas las células y este tipo de unión requiere de la energía, pues que es el ATP. La formación del huso mitótico da inicio en la fase S. Requiere la despolimerización previa de otros microtúbulos celulares para liberar la tubulina requerida para formar el huso. Durante la mitosis se origina a partir de un centro organizador de microtúbulos que habrá en cada uno de los polos. Cuenta con 3 tipos de microtúbulos: los cromosomales, que indicados en este caso en color celeste, se unen directamente a las cromátidas cuando el huso mitótico se contraiga y vuelva a los centros organizadores. Las cromátidas se separan y migran hacia los distintos polos. Otro son los interpolares, en este caso señalados en color naranja, tienen la función de deslizarse uno sobre el otro. Esto ayuda al alargamiento de la célula, ya que empuja los polos para que se alejen entre sí. Por último, los astrales, indicados en verde, que los podemos ver a los extremos, crecen hacia la periferia empujando la membrana de la célula y haciéndola crecer hacia los lados, favoreciendo también el estiramiento de estas. De esta forma, a la hora de separarse las dos células hijas, ya existirá una distancia importante entre ambos núcleos, que permitirá la partición de las células por la mitad sin dañar ninguna de las estructuras que la componen. Actina se distribuye por todo el citoplasma de las células eucariontes. En la mayoría de estas se encuentra gran concentración en una capa situada inmediatamente por debajo de la membrana plasmática. La actina es una proteína celular de los músculos que interviene en la contracción muscular cuando se conecta con la miosina. Yo les voy a hablar acerca del citoesqueleto
y su relación con los lisosomas y las vías endocíticas y secretoras. Comencemos con las vías secretoras, las cuales están indicadas de color rosa. Estas salen del retículo endoplasmático en proteínas recién sintetizadas, se dirigen hacia el complejo de Golgi, del cual salen como vesículas y se dirigen hacia el espacio extracelular. En ocasiones también se fusiona con la membrana plasmática. Después tenemos a la vía endocítica, la cual incorpora células que se encuentran en el exterior y se digieren por los lisosomas, los cuales las degradan. La relación que tienen es que estas vesículas se transportan a través de los filamentos de actina y los microtúbulos del citoesqueleto. Ahora tenemos una enfermedad por mutación génica, en este caso el síndrome de Griscelli tipo 1. Esta es una enfermedad de carácter autosómico recesivo, lo cual quiere decir que se da cuando se heredan dos copias de un mismo gen mutado de parte de cada uno de los padres. En los pacientes que padecen de esta enfermedad podemos observar un albinismo parcial, hipopigmentación de la piel, cabello plateado grisáceo. También tienen un retraso en el desarrollo motor neuronal eh, e hipotonía. La mutación se da en el gen MIO5A, que codifica para la miosina 5A y se localiza en el cromosoma 15q21. En esta imagen podemos observar cómo trabaja la miosina. La cabeza de la miosina se une con el filamento de actina. En esta región se da la hidrolización del ATP, en donde se libera energía mecánica, lo cual le permite a la miosina desplazarse sobre este filamento. Después tenemos lo que es el cuello de la miosina, al cual se adhieren cadenas ligeras que tienen una función estructural o reguladora. Normalmente estas cadenas ligeras se adhieren las proteínas de unión al calcio. Después tenemos a la cola de la miosina, la cual es muy versátil ya que en esta se pueden unir diferentes moléculas, proteínas, vesículas y organelos. En esta misma imagen podemos observar tres proteínas, la miosina 5, la melanofilina y la RAP27A, las cuales interactúan entre sí formando un complejo que ayuda al transporte de los melanosomas en los melanocitos. Estos melanosomas se dirigen hacia los bordes exteriores de los melanocitos. De ahí pasan otras células que se especializan en dar el pigmento necesario a la piel, a los ojos y al cabello. En un mal funcionamiento de esta proteína por la mutación de este gen ocasionaría que los melanosomas no se dirijan hacia el exterior de los melanocitos, sino que los melanosomas se quedarían en el centro. Esto es la explicación de por qué se da el albinismo parcial en estos pacientes. Después podemos ver el proceso de exocitosis regulada, el cual es el que se da en las neuronas, específicamente en las células secretoras. Este consiste básicamente en las vesículas que se fusionan con la membrana plasmática. Estas vesículas salen del aparato de Golgi y se dirigen hacia la membrana, pero al salir estas tienen que viajar a través de los filamentos de actina y los microtúbulos. Así que el funcionamiento de esta proteína, al no estar bien por la mutación de este gen, ocasionaría que las vesículas no lleguen hacia allá, lo cual explica eh, el mal desarrollo motor de las neuronas. Como podemos ver, esta es una micrografía del citoesqueleto de una célula eucariota de un humano. El citoesqueleto es fundamental para la mayoría de las actividades funcionales, ya que su componente dinámico favorece los tiempos de respuesta de todas las células presentes en un ser humano. La importancia de esta red de proteínas
En las heridas es donde un citoesqueleto desarrollado y eficiente permite que las células encargadas de regenerar la piel y los músculos sean transportadas con mayor eficiencia. El citoesqueleto no solo es dinámico y estructural, también tiene memoria, por lo que cada vez realizará los mismos procesos con mayor eficiencia. Esto sería todo por nuestra parte. Gracias.